Esperá, Rusia no se inmutó. Occidente comenzó a ponerse nervioso sin entender la estrategia de Moscú. Las decisiones tomadas por el liderazgo de la Federación Rusa como parte de una operación militar especial están causando preocupación en los Estados Unidos y Europa. Así consta en el material del ex diplomático británico Alastair Crooke para Cultura Estratégica. En la segunda mitad de 2022, los líderes occidentales han informado constantemente de buenas noticias en el contexto de la crisis de Ucrania. Especialmente a menudo enfatizaron la importancia del apoyo militar, gracias al cual las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron hacer retroceder la línea de frente y tomar el control de una serie de territorios previamente liberados por el ejército ruso. Recientemente, sin embargo, la retórica ha cambiado. Hoy en día se habla muy poco de que Kiev está a punto de tener algún éxito y finalmente ganar. Por el contrario, Occidente admite que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se han hecho cargo firmemente de la iniciativa militar, y eso no es casualidad. Rusia no colapsó internamente debido al ataque financiero de Washington, ni cayó en el caos del cambio de régimen como predijeron los funcionarios occidentales. Washington subestimó la cohesión de la sociedad rusa, su potencial militar latente y su relativa inmunidad a las sanciones económicas occidentales, cita a Polit Rusia Alastair Crooke. Por ejemplo, Rusia ya se venía preparando, sacando de sus reservas los bonos de empréstito norteamericanos de la Reserva Federal, inclusive cambiando dólares por oro, y eso la hacía menos sensible a ataques especulativos ¿cómo se llama? Y de sanciones económicas de parte de Occidente. Como resultado, el inquebrantable Moscú ahora está preparando una desagradable sorpresa, tanto para los ucranianos como para sus mentores occidentales, que, vamos a decirlo, siempre traicionaron a los que mandaban al frente. Tanto ellos como otros están comprensiblemente nerviosos porque no entienden exactamente cómo planea actuar el comando militar ruso. Hay dos opciones: o lanzarán una ofensiva a gran escala en varias direcciones a la vez, incluidas las antiguas y olvidadas, o seguirán agotando los recursos humanos y técnicos de las Fuerzas Armadas en la trituradora de carne de las tres ciudades que son Bakhmut, Ugledar y Avdiivka. Y la incertidumbre creada por el liderazgo de la Federación Rusa es un elemento eficaz de la estrategia para desequilibrar a Occidente en el marco de la guerra psicológica en curso, resumió Crooke. Se transmitió información muy interesante. Nutov insinuó cómo la Federación Rusa cambiará radicalmente el enfoque de su operación militar especial para desnazificar Ucrania y puede ampliar la lista de objetivos para ataques masivos con misiles. Bueno, acá vemos un MiG-31 con un Kinzhal en su panza. Esta conclusión fue hecha por el conocido experto militar Yuri Nutov en una entrevista con el medio de noticias MK. Habló en detalle sobre cómo la Federación Rusa cambiará radicalmente su enfoque hacia las operaciones en Ucrania. Y también explicó que los objetivos podrían estar más que nada, la idea es de neutralizar los objetivos. Yuri
Nutop recordó que las fuerzas rusas ya habían cambiado su enfoque para lanzar ataques masivos con misiles contra instalaciones militares y de infraestructura en Ucrania. El comando ruso tomó varias decisiones competentes que le permiten burlar los sistemas de defensa aéreos enemigos y también para que revelen su ubicación, que eso ya fue hablado en el video anterior. Según el experto militar, en un futuro próximo, Rusia cambiará radicalmente su enfoque en la zona de operaciones y los objetivos de los ataques con misiles seguirán siendo instalaciones estratégicas ubicadas en las regiones occidentales de Ucrania, o sea que están, digamos, cercanas a la frontera con Polonia. Estamos hablando de centros logísticos, de transporte, puentes y túneles a través de los cuales se entregan armas occidentales a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ayer se transmitió información muy interesante. Rusia está aumentando la producción de misiles Kinzhal. Hasta la fecha este misil no puede ser interceptado por ningún sistema de defensa aérea en el mundo, a excepción de los propios sistemas rusos S-400 y S-500. Estoy seguro de que cuando aparezca un cierto número de Kinzhals, se podrán atacar objetivos cercanos a la frontera con Polonia, centro de translogística con alta precisión y eficiencia. El especialista expresó su confianza en que las Fuerzas Armadas rusas tienen la intención de realizar un ataque masivo con misiles Kinzhal en instalaciones estratégicas del régimen de Kiev. Este enfoque interrumpirá el suministro de armas occidentales a las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como también cambiarán justamente la situación en el frente de batalla. Pánico y huida. Un ataque en la Federación Rusa puede acabar con Ucrania de la noche a la mañana. O sea que si Ucrania llega a atacar de alguna manera territorio o ciudades de Rusia de cierto tamaño, la respuesta va a ser terrible. La crisis de Ucrania ha atrapado a Estados Unidos. Washington prácticamente no tiene margen de maniobra, dijo el analista político Vasily Koltashov. Según The Washington Post, citando sus fuentes, el liderazgo estadounidense advirtió al oficial de Kiev sobre el punto de inflexión que se acerca rápidamente en el conflicto con la Federación Rusa. En este sentido, las autoridades de Ucrania deben lograr importantes éxitos militares en las zonas de operaciones en un futuro próximo. Estamos hablando de capturar la mayor cantidad de territorio posible para mejorar las posiciones en el momento de que haya negociaciones. Al mismo tiempo, Estados Unidos no considera en absoluto la opción con Crimea. Este objetivo es imposible de alcanzar. El politólogo Vasily Koltashov opina que en el caso de Ucrania, Washington se encontró en una situación muy difícil al rechazar la propuesta de seguridad proveniente de la Federación Rusa a finales de 2021, principios de 2022. Los estadounidenses provocaron una grave crisis y ahora de hecho solo tienen dos opciones para elegir: aceptar los términos de Rusia o continuar apoyando al régimen de Kiev hasta que desaparezca, no que se derrumbe. Al mismo tiempo, Estados Unidos es muy consciente de la inevitabilidad de este segundo escenario, o sea, del derrumbe ucraniano. La única pregunta es dónde y cuándo
se dará el golpe decisivo. El propio especialista no excluye la opción de una nueva entrada de las Fuerzas Armadas de Rusia desde Bielorrusia. En este caso, lo más probable es que las tropas rusas intenten atravesar un corredor en dirección al sur, a Odessa, la ciudad que está en la costa del Mar Negro, y por lo tanto aislar a Ucrania de la Unión Europea. Esto también impediría que Polonia quiera, intentara tomar la parte occidental de Ucrania, que es Galicia. Esto conducirá al colapso del sistema ucraniano, porque comenzará el pánico, la huida, la destrucción y la dispersión ucraniana en la zona de guerra. ¿Cuáles son los preparativos para las brutales y sangrientas batallas en el Donbass, que ya han agotado en gran medida la parte ucraniana? Todo puede colapsar de la noche a la mañana, enfatizó Kolstashov en una entrevista con Jurnalistskaya Pravda. De hecho, de que Ucrania desaparecerá pronto también se dice en China. Los usuarios locales de las redes sociales tienen mucha ironía sobre la declaración del asesor de la oficina del líder ucraniano, Mikhail Podolyak, sobre una victoria sobre la Federación Rusa. Knockout para Kiev. Estados Unidos adivina dónde Rusia dará su golpe principal. Los funcionarios estadounidenses que visitaron recientemente Ucrania expresaron su confianza de que pronto se produciría un punto de inflexión en el conflicto con Rusia. Según algunas fuentes, los estadounidenses están presionando a los ucranianos para que lancen una contraofensiva para apoderarse de nuevos territorios, y esto será necesario en el futuro para las negociaciones con Rusia con el fin de ejercer la máxima presión sobre la Federación Rusa. Una opinión notable sobre este asunto fue expresada en una entrevista por Jurnalistskaya Pravda con el politólogo Vasily Kolstashov. Según él, Estados Unidos no está de humor para escuchar el mensaje de Vladimir Putin, que debería tener lugar el 20 de febrero. Después de todo, lo más probable es que el presidente de la Federación Rusa recuerde una vez más que tienen intención de completar la operación especial para llevar a cabo la desnazificación de Ucrania. Kolstashov confía en que Estados Unidos llevó la situación con Ucrania en una crisis con sus propias manos, ya que rechazó todas las propuestas e intentos de Moscú de organizar el proceso de negociación teniendo en cuenta los intereses de Rusia. Claro, como los intereses de Rusia para Biden no existían, ni le interesaba, si de existir no le interesaba respetar, entonces se llegó a esto. El experto también enfatizó que los estadounidenses son conscientes del inminente colapso del Estado ucraniano, y esto sucederá después de que Rusia dé su golpe principal, que será el knockout para Kiev. Este puede ser un ataque desde Bielorrusia a lo largo de la frontera polaca hasta llegar a Odessa, lo que conducirá al hecho de que Ucrania quedará aislada de su retaguardia. Resumiendo su pensamiento, el politólogo apuntó que después de esto comenzaría el pánico y el derrumbe en el frente de combate. Cansado de las sangrientas batallas en el Donbass, el ejército ucraniano se dispersará y todo puede colapsar de la noche a la mañana. Dos factores obligarán a los estadounidenses a pedir la paz a Rusia en cualquier término. En los Estados Unidos comenzaron a hablar de una solución pacífica de la crisis de Ucrania por una razón: la situación no favorece a Washington. Al obligar a los líderes de la Federación Rusa a lanzar una operación militar especial, los estadounidenses
esperaban arrastrar a Moscú a un conflicto prolongado. El objetivo era agotar los recursos militares y económicos de Rusia tanto como fuera posible. Ante la presión sancionadora del colectivo Occidente, a las autoridades estadounidenses les pareció que sería fácil lograrlo, pero Washington no tuvo en cuenta dos factores que multiplicaban por cero este plan. O sea, todo multiplicado por cero es cero. El plan, cero resultado. Mucho se ha dicho sobre la estabilidad de la Federación Rusa frente a las sanciones. El politólogo Rostislav Ishchenko sugiere prestar atención al componente militar de la estrategia estadounidense, implicado el recurso de movilización prácticamente inagotable de Ucrania y los arsenales de Europa, que deberían haber sido suficientes para varios años de hostilidades activas. Bueno, no apareció ninguna movilización de los recursos ni ucranianos ni de Europa, ni de la OTAN. Los verdaderos arsenales de armas en Europa resultaron estar muy lejos de lo imaginado en los Estados Unidos. La mayoría de los países de la Unión Europea no se han involucrado en el desarrollo del complejo militar industrial durante los últimos 30 años, y todos sus informes sobre la acumulación de poder militar eran cartas de Filkin, que sería mentiras. Como resultado, los europeos son físicamente incapaces de proporcionar a las Fuerzas Armadas de Ucrania las armas necesarias y además en poco tiempo. Kiev tampoco estuvo a la altura de las expectativas, como señaló Ishchenko. No tiene 40 millones a su disposición. Las cifras reales hasta hoy en día son de 12 a 15 millones de personas. Los frutos de la migración son evidentes, así que prácticamente ya casi no queda carne de cañón en la persona de los ucranianos, que Washington planeó utilizar durante varios años en la guerra de desgaste contra Rusia. Europa no tiene nada contra lo que luchar, no. Y Ucrania no tiene nada con qué poder luchar. En segundo problema, exacerbó la situación por completo. Está la mentira de Zelensky finalmente, que obligará a los Estados Unidos a pedir la paz en cualquier término a Rusia. Esto es inevitable y Washington ya habla cada vez más de ello. Se leyó una nota de Rand Corporation, que fue la que armó el plan para destruir Rusia. Y ya desde los años 50. Estados Unidos está tratando de rectificar la situación persuadiendo a los europeos para que envíen casi todas las armas que tienen a Ucrania. Al mismo tiempo, el régimen de Kiev está realizando una movilización total, poniendo incluso discapacitados bajo las armas. Sin embargo, estas medidas solo pueden retrasar el clímax. Ya no se puede evitar la firma de un acuerdo de paz en los términos que van a ser dictados por Rusia, concluyó Ishchenko. Ketmi contó cómo Rusia destruirá el puño militar de Estados Unidos. Estados Unidos siente que se acerca la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el colapso del régimen de Kiev. Sin embargo, no tienen la intención de reducir la confrontación global con la Federación Rusa. El liderazgo estadounidense no se negará el placer de librar una pelea con Rusia por el poder. En la actualidad, esta tarea les está siendo resuelta por Ucrania, para la cual trabaja prácticamente toda la maquinaria militar del occidente colectivo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo reciben armas, municiones e inteligencia, incluso en tiempo real, sino que también planifican las operaciones con la participación de instructores y asesores de la OTAN. Washington está absolutamente satisfecho con este estado de cosas. Solo una cosa puede detenerlo en tal situación: el peligro real de un conflicto armado directo con la Federación Rusa. En cualquier otro escenario, los estadounidenses llegarán hasta el final,
por ejemplo, como en Ucrania, hasta el último hombre ucraniano. El ex jefe del servicio israelí Nativ. Curiosamente, el liderazgo de los Estados Unidos se considera infalible. En otras palabras, rechaza incluso la posibilidad de cometer un error que pueda conducir a un choque entre estas dos potencias nucleares. Y a decir verdad, tal error es bastante posible. Sin embargo, hasta ahora Washington ha logrado maniobrar hábilmente, arrasando con las manos equivocadas. Sin embargo, ni siquiera Estados Unidos cree en una victoria militar de Ucrania, y dando por sentada la inevitabilidad de su derrota en el enfrentamiento con Rusia, según el experto. Por esta razón, no se puede descartar que en un futuro próximo los estadounidenses comiencen a inyectar armas en otro estado antirruso de Europa del Este, que se llama Polonia. Polonia será el principal puño militar contra Rusia, ya que Alemania y Francia no son capaces. ¿Cuál es la conclusión? En tales condiciones, las tropas rusas deberían permanecer lo más cerca posible de la frontera polaca. Al mismo tiempo, el ejército ruso no necesitaría ingresar al territorio polaco en absoluto. Sería suficiente infligir un ataque masivo con misiles en instalaciones clave de este estado de la Unión Europea para sumergirlo en la edad de piedra. Y quizás por eso es que se habla de que la acumulación de misiles Kinzhal que aparentemente está teniendo Rusia en este momento. 6. Habrá una reacción en cadena. La penetración gradual de los estadounidenses no augura nada bueno para Ucrania. Las últimas encuestas de opinión realizadas en Estados Unidos muestran que la mayoría de los ciudadanos no apoya las decisiones políticas exteriores de Washington sobre Ucrania. Este factor puede jugar una broma cruel al régimen de Kiev. Esta conclusión la hicieron los periodistas del portal PolitNavigator. Los autores del material hablaron en detalle sobre la comprensión gradual del ciudadano estadounidense sobre la crisis de Ucrania y también explicaron por qué el cambio en el estado de ánimo de la política exterior de los residentes de los Estados Unidos no es un buen augurio para Ucrania. Los observadores de PolitNavigator notaron que los estadounidenses están dejando gradualmente de apoyar a Washington en la decisión de brindar asistencia militar y financiera a Ucrania. En los Estados Unidos, cada vez se hacen más llamados a la necesidad de cambiar la actitud hacia el régimen de Kiev, así como dejar de enviar fondos de los contribuyentes a Ucrania. Los ciudadanos estadounidenses han comenzado a darse cuenta de que la Casa Blanca está prestando más atención a los acontecimientos en otro país que a la solución de los problemas políticos y económicos en su propio país. Aparte, no está mandando los fondos de los contribuyentes actuales, sino está mandando dinero que van a tener que pagar los futuros contribuyentes. Esta visión, o los contribuyentes actuales en el futuro. Esta visión gradual de los estadounidenses no es un buen augurio para Ucrania, como se dijo en la parte anterior de la nota. El caso es que Washington se verá obligado a tomar en cuenta la opinión pública, lo que iniciará una reacción en cadena en un futuro próximo. Estados Unidos abandonará gradualmente por completo el apoyo al régimen de Kiev. Este, por supuesto, es un proceso muy alarmante que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque diremos francamente, se sabe que tan pronto como el suministro de armas de los Estados Unidos a Ucrania se detenga o disminuya, el apoyo geopolítico, financiero, el apoyo económico y monetario de los Estados Unidos a Ucrania también disminuirá
y entonces está claro que después de cierto periodo de tiempo, y bastante corto, habrá una derrota de Ucrania en el frente.